Avanzando con nuestro estudio respecto del neuroaprendizaje y proceso educativo, vamos a abordar lo que tiene que ver con el espectro autista. Generalmente, el espectro autista es considerado no solamente como un trastorno, sino como un grupo de trastornos del desarrollo que fundamentalmente afectan la comunicación y el comportamiento del estudiante. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un trastorno del desarrollo, porque los síntomas generalmente aparecen durante los 2 primeros años de vida. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5, las personas con trastornos del espectro autista tienen generalmente y se los identifica por la dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas. Se dificulta el aspecto de interrelación social y la empatía. Además, tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos. Síntomas que afectan la capacidad de esa persona para desempeñarse en la escuela, el trabajo y otras áreas de la vida. ¿Por qué se utiliza el término espectro? Porque aborda una gama para describir el autismo al hablar de una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas con esos trastornos. Entre los comportamientos de comunicación e interacción social se pueden incluir ausencia emocional, movimientos repetitivos, dificultad para comunicarse, prefieren jugar solos, falta de contacto visual, temor y exacerbación de los ruidos, aislamiento, arrebatos y rabietas. Por lo mismo, un estudiante que presenta síntomas del espectro autista se caracteriza por hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsciente. Tener la tendencia de no ver o de no escuchar a las personas. Compartir rara vez los objetos o las actividades que les gustan, señalándolos o mostrándolos a otros que a lo mejor no participan de la actividad. No responder o demorarse en responder cuando se les llama por su nombre o mediante otros intentos verbales para captar su atención. Tener dificultad para seguir las conversaciones. A menudo, hablar durante largo tiempo sobre un tema que prefieren, sin permitir que otros tengan la oportunidad de responder o sin darse cuenta cuando los demás reaccionan con indiferencia. Tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo. Tener un tono inusual de voz que puede sonar como si estuvieran cantando o un tono monótono y similar al de un robot. Además, como carecen de empatía,
tener problemas para comprender el punto de vista de otra persona, o no poder predecir o entender las acciones de otros. Y como ya se ha abordado, es reciente el estudio del espectro autista. De ahí que los investigadores no saben cuáles son las causas exactas de los trastornos del espectro autista. Pero hay estudios que sugieren que los genes pueden actuar junto con la influencia del entorno para afectar el desarrollo en formas que conducen al autismo. Aunque los científicos aún están intentando comprender por qué algunas personas presentan estos trastornos y otras no. De ahí que algunos factores que aumentan el riesgo incluyen tener hermanos con trastorno del espectro autista, tener padres o madres mayores de edad, tener ciertas afectaciones genéticas. Por ejemplo, las personas con trastornos con el síndrome de Down, el síndrome del cromosoma X frágil, el síndrome de Rett, que tiene que ver con causas neurológicas, son más propensas a otras a tener algún trastorno del espectro autista. Tener un peso muy bajo al nacer. No todas las personas que tienen estos factores de riesgo tendrán autismo. El espectro autista se puede diagnosticar en los niños pequeños, es decir, en una primera etapa de la evaluación del desarrollo general durante los chequeos periódicos de los niños. Todos los niños deben acudir a chequeos periódicos con un pediatra o un proveedor de atención médica de la primera infancia. En una segunda etapa, en una evaluación adicional, la realiza un equipo de médicos y otros profesionales de la salud que son expertos en el diagnóstico de los trastornos del espectro autista. Pero también hay un diagnóstico en jóvenes o niños más grandes y adolescentes. Por lo que los síntomas de los trastornos del espectro autista en los niños mayores y los adolescentes que asisten a la escuela son reconocidos primero por los padres y maestros y luego son evaluados por el equipo de educación especial de la escuela. El equipo escolar puede realizar una evaluación inicial y luego remitirlo a los especialistas. También se puede dar el diagnóstico en adultos. Con frecuencia es más difícil diagnosticar los trastornos del espectro autista en adultos que en niños. En los adultos, algunos síntomas del espectro autista pueden superponerse con los síntomas de otros trastornos de salud mental, como es la ansiedad y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Los adultos que notan que tienen indicios o síntomas de los trastornos del espectro autista deben hablar con un médico y pedir que los envíen para una evaluación de estos trastornos. Si bien todavía se está haciendo ajustes a estas pruebas en los adultos, se les puede remitir a un neuropsicólogo, un psicólogo o un psiquiatra con experiencia en este tipo de trastornos. El tratamiento de los trastornos del espectro autista debe comenzar lo antes posible luego del diagnóstico. La atención adecuada puede disminuir las dificultades que tienen las personas al mismo tiempo que les ayuda a aprender nuevas habilidades
y aprovechar al máximo sus fortalezas, especialmente orientadas hacia el campo pedagógico. La gran cantidad de problemas que enfrentan las personas con estos trastornos significa que no existe un mejor tratamiento para el espectro autista. Aquí lo que conllevaría hacer es trabajar en estrecha colaboración con un médico o un profesional de la salud y encontrar un programa de tratamiento adecuado y unas técnicas y estrategias de aprendizaje orientadas a este tipo de estudiantes. También se puede hacer uso de medicamentos, terapia conductual, psicológica y educativa. El síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afecciones neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación. Y esto ya afecta directamente al proceso educativo, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y comportamiento. El síndrome de Asperger, SA, se caracteriza por intereses limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular, hasta la exclusión de otras actividades. Se caracteriza por presentar rutinas o rituales repetitivos, peculiaridades en el habla y el lenguaje, hablar demasiado formal o monótono o tomar las figuras retóricas literalmente, comportamiento social y emocionalmente inadecuado y la incapacidad de interactuar exitosamente con los demás, problemas con comunicación no verbal, inclusive uso restringido de gestos, expresiones faciales, limitadas o inadecuadas o una mirada peculiar y rígida, movimientos motores lentos y no coordinados. ¿Desde cuándo se habla de síndrome de Asperger? Ya en 1944, un pediatra austríaco llamado Hans Asperger observó a 4 niños que en su práctica tenían dificultad para lograr una integración social. Aunque su inteligencia parecía normal, estos carecían de habilidades no verbales de comunicación, no podían demostrar empatía por los demás y eran lentos físicamente. Su forma de hablar era inconexa o demasiado formal y el interés absorbente en un solo tema dominaba sus conversaciones. El doctor Asperger llamó a la afección psicopatía autista y la describió como un trastorno de la personalidad principalmente marcado por el aislamiento social. Las observaciones de Asperger publicadas en alemán no se conocieron ampliamente hasta 1981, cuando la médico inglesa Lorna Wynne publicó una serie de estudios en casos de niños que mostraban síntomas similares, lo que llamó síndrome de Asperger. AS se convirtió en una enfermedad con diagnóstico distinto en 1992, cuando fue incluida en la 10ª edición publicada del Manual de Diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. De ahí que el síndrome de Asperger tiene un síntoma más distintivo, que es el interés obsesivo del niño en un objeto o tema único hasta excluir cualquier otro.
Algunos niños con este tipo de síndrome se han convertido en expertos, tal es el caso de aspiradoras, marcas y modelos de automóviles, hasta objetos tan peculiares como freidoras. Su experiencia, alto nivel de vocabulario y patrones de lenguaje formales los hacen parecer como pequeños profesores. Los niños con SA reunirán grandes cantidades de información factual sobre su tema favorito y hablarán incesantemente sobre esto. Pero la conversación puede parecer como una colección de hechos y estadísticas al azar, sin punto o conclusión. Su habla puede estar marcada por la falta de ritmo, una inflexión peculiar o un tono monótono. A menudo estos niños carecen de la capacidad de modular el volumen de su voz para emular los alrededores. Por ejemplo, deberán ser recordados de hablar suavemente cada vez que entren a una biblioteca o un cine. A diferencia del gran retraimiento del resto del mundo, que es característico en el autismo, los niños con SA están aislados debido a sus habilidades sociales y pocos intereses. De hecho, tal vez se acerquen a otras personas, pero hacen imposible la conversación normal debido al comportamiento inadecuado o excéntrico, o tratando de hablar solamente de su objeto de interés único. Generalmente tienen retrasos de desarrollo en las habilidades motoras, como pedalear una bicicleta, agarrar una pelota o trepar un equipo de juegos de exteriores. Tienen mala coordinación con una marcha que puede parecer forzada o dando brincos. Además, se caracterizan por ser muy activos en la niñez temprana y luego desarrollan ansiedad o depresión como adultos jóvenes. Otras afecciones que a menudo coexisten son ADHD, esto es, trastornos con tics como el síndrome de Tourette, que también tiene una causa neurológica, depresión, trastornos de ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. Pero ¿cuál es la investigación actual? Se dice que se debe a anormalidades cerebrales como la causa de SA. Estos defectos más probablemente están causados por la migración anormal de células embriónicas durante el desarrollo fetal, que afectan la estructura cerebral y el cableado, y luego van a afectar los circuitos neurales que controlan el pensamiento y el comportamiento. Sin embargo, nunca se ha identificado un gen específico para SA, mientras que la investigación más reciente indica que es probable que haya un grupo común de genes cuyas variaciones o supresiones hacen que una persona vulnerable desarrolle síndrome de Asperger. Esta combinación de variaciones o supresiones genéticas determinarán la gravedad y los síntomas de cada persona con SA. Pero, ¿qué hacer frente a ello? La mayoría de los médicos confían en la presencia de un grupo esencial de comportamiento para alertarles sobre la posibilidad de un diagnóstico de SA. Estos son contacto ocular anormal, retraimiento,
no darse vuelta cuando se los llama por su nombre, no usar gestos para señalar o mostrar, falta de juego interactivo, falta de interés en los demás. El tratamiento ideal de SA coordina terapias. Además, un programa eficaz de tratamiento se edifica sobre los intereses del niño o del joven y ofrece un programa predecible. Enseña tareas como una serie de pasos simples, involucra activamente la atención del niño en actividades altamente estructuradas y brinda refuerzo de comportamiento regular. Este tipo de programa incluye capacitación sobre habilidades sociales, terapia conductual cognitiva, medicamentos, terapia ocupacional o física para niños con problemas de integración sensorial o mala coordinación motora, terapia especializada del habla o lenguaje, capacitación y apoyo para padres, para enseñarles las técnicas de comportamiento para usar en el hogar.